Hola a todos, bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Nos adentramos en el candente debate sobre la energía nuclear en España, y más concretamente en el futuro de la central nuclear de Almaraz, en concreto el cierre de Almaraz 1. Tenemos un artículo súper interesante que plantea serias dudas sobre si esta decisión es puramente empresarial o si hay gato encerrado. Sí, la verdad es que este artículo nos da tela para cortar. Por un lado tenemos al gobierno español que insiste en que el cierre es una decisión puramente empresarial, ya sabes, basada en la rentabilidad. Y por otro lado, pues hay voces como la del autor de este artículo que sugieren que igual hay una mano negra política. Totalmente. Y para entender bien este berenjenal, vamos a analizar los argumentos y los datos clave que presenta el artículo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Empecemos por una de las primeras pistas que nos da el artículo. Una multitudinaria manifestación en contra del cierre del Almaraz 1. Así, más de 7.000 personas se juntaron para mostrar su rechazo al cierre. Y ojo al dato. Entre los manifestantes había alcaldes del PSOE, el mismo partido que está en el gobierno. Curioso, ¿verdad? Alcaldes del mismo partido en el gobierno, manifestándose en contra de una decisión que, según el gobierno, es puramente empresarial. ¿Qué nos dice esto? El artículo profundiza en esta contradicción y nos lleva a uno de los puntos más calientes del debate: la carga tributaria sobre las centrales nucleares en España. El artículo nos muestra un gráfico que es para flipar. Se ve claramente cómo los impuestos que pagan las centrales nucleares se han disparado en los últimos años. En 2008 pagaban 250 millones de euros en impuestos y para 2025 se estima que la cifra va a llegar a los 1.000 millones de euros. Madre mía, es una barbaridad, un aumento brutal en muy poco tiempo. ¿Cómo afecta esto a la rentabilidad de las centrales? ¿Y cómo encaja esta información con lo que dice el gobierno de que el cierre de la Almaraz 1 es una decisión empresarial? Pues el artículo argumenta que este subidón de impuestos está ahogando a las centrales nucleares, las hace menos rentables y por tanto más fáciles de cerrar. Ya, pero ¿de qué impuestos estamos hablando exactamente? ¿Son impuestos justificados o es una manera de forzar el cierre? El artículo menciona un ejemplo que me llamó mucho la atención. Así, el artículo habla de una doble imposición en la gestión de los residuos nucleares. Las centrales pagan un impuesto por generar estos residuos y luego encima tienen que pagar una tasa en RESA, que es la empresa pública que se encarga de gestionar esos residuos. O sea, que pagan 2 veces por lo mismo. ¿No te parece un poco absurdo? ¿Qué justificación puede tener esto? ¿Es una ineficiencia o una estrategia? El artículo se inclina más por la segunda opción. Totalmente. El autor del artículo no se corta un pelo y acusa al gobierno de tener una obsesión ideológica antinuclear. Dice que en vez de asumir la responsabilidad de querer cerrar las centrales, el gobierno las está llevando al cierre mediante una presión fiscal brutal, y así pueden lavarse las manos. Es una acusación muy seria. Porque si esto fuera cierto, estaríamos hablando de la manipulación política que afecta directamente a la seguridad energética de España. Exacto. Y aquí es donde entramos en el terreno de las consecuencias. ¿Qué implicaciones tiene el cierre de Almaraz 1 y potencialmente de otras centrales nucleares para la economía española? ¿Es realmente una buena idea renunciar a una fuente de energía como la nuclear en el contexto actual? En la siguiente parte de nuestro Deep Dive vamos a analizar estas preguntas con más detalle. El cierre de Almaraz 1 no es un caso aislado, es parte de un plan más amplio para eliminar la energía nuclear en España, y esto, según el artículo, podría tener consecuencias importantes para la economía del país. En serio, pero España es líder en energías renovables, ¿no? No podrían suplir la energía nuclear. Sí, es verdad que España ha avanzado mucho en energía solar y eólica, pero estas fuentes son intermitentes, dependen del clima. Eso significa que no pueden garantizar un suministro constante de energía. Claro, entiendo. Y la energía nuclear, al no depender del clima, aporta estabilidad al sistema eléctrico, pero es tan importante esa estabilidad. Piensa en las industrias que necesitan un suministro eléctrico continuo, por ejemplo, los centros de datos o la inteligencia artificial. Imagínate que hay un corte de luz. Las pérdidas económicas serían enormes. Ya veo, ahí está la clave. En un mundo cada vez más digitalizado, la energía nuclear se vuelve aún más importante. El artículo habla de un caso que ilustra muy bien este punto, la inversión de Microsoft en la central nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos. Exactamente, Microsoft necesita energía fiable para sus operaciones y la energía nuclear se le garantiza. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Podría España perder inversiones como esta si abandona la energía nuclear? Sería un poco contradictorio, ¿no? Mientras empresas como Microsoft apuestan por la nuclear España, que quiere ser un hub tecnológico, le da la espalda. Esa es la crítica que hace. El autor del artículo habla de una metedura de pata histórica, tanto a nivel industrial como económico. Y no solo critica la decisión en sí, sino también la forma en que se ha llevado a cabo.
¿A qué te refieres? El autor acusa al gobierno de cobardía, dice que en vez de asumir la responsabilidad de querer eliminar la energía nuclear, le están abocando al cierre mediante una presión fiscal asfixiante para luego culpar a las empresas por su falta de rentabilidad. Si lo piensas bien, es una estrategia política astuta, aunque éticamente cuestionable. Totalmente. El artículo termina con una llamada a la reflexión, insta al gobierno a rectificar su política energética o al menos a ser transparente con los ciudadanos sobre las verdaderas razones del cierre de las centrales nucleares. Que asuman las consecuencias de sus decisiones, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo hacen? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a largo plazo de esta metelura de pata histórica? Da para pensar, ¿no? El futuro energético de España en la cuerda floja. Si el gobierno sigue con su plan de cargarse la energía nuclear, podríamos acabar en un panorama energético un poco chongo. Totalmente. El artículo nos deja varias preocupaciones sobre la mesa. Por un lado está el tema de la seguridad energética. Depender demasiado de las renovables, que ya sabemos que van y vienen, puede hacernos vulnerables a las movidas del clima y a las crisis geopolíticas. Imagínate que justo cuando no hay viento ni sol hay un follón internacional que afecta al suministro de gas natural. Menudo panorama. Una crisis energética de caballo. Exacto. Y no nos olvidemos del impacto en la economía. Si nos quedamos sin energía nuclear, estamos renunciando a una fuente de energía barata y estable. Eso puede hacer que suban los precios para las empresas y para todos nosotros. Y como decíamos antes, podríamos perder inversiones de empresas tecnológicas como Microsoft, que buscan países con una energía fiable y limpia. En resumen, el cierre de Almaraz 1 nos pone delante de un debate muy importante para el futuro de España. ¿Queremos un modelo energético basado en fuentes que van y vienen con los riesgos que eso implica? ¿O queremos mantener un mix energético con la nuclear también? Bueno, pues este deep dive nos ha llevado al meollo del asunto. Hemos visto los argumentos a favor y en contra del cierre del Almaraz 1 y cómo esta decisión está relacionada con el futuro de la energía nuclear en España. Un tema complejo y apasionante. Os invitamos a que con toda la información que hemos compartido le deis una vuelta a este tema y forméis vuestra propia opinión. Investigad, comparad las diferentes perspectivas y decidid qué modelo energético creéis que es mejor para España. El futuro energético del país está en juego y la decisión que tomemos hoy tendrá consecuencias a largo plazo. Hasta la próxima y que no se os oxide el cerebro.